Hola amigos, bienvenidos a nuestro tercer encuentro de preguntas y respuestas del curso de intermedios. Nosotros desde los estudios de Israel con ustedes, como todas las semanas, Sebastián, Gerán, estamos muy contentos de estar aquí. Si tienen preguntas pueden preguntar por el Zoom, que eso es lo que nosotros más preferimos, escucharlos a ustedes. Pueden mandar preguntas también por el chat en el Facebook. Estaremos contentos de contestarles. Vamos a hacer un pequeño repaso como siempre hacemos. Después pasamos al tema del día de hoy. Nosotros siempre empezamos del pensamiento de la creación. Creador es como, se dice que es como un rey que tiene una torre llena de tesoros y no tiene con quién compartir todos estos tesoros. Entonces lo que hizo fue crear el deseo de recibir. Nosotros vimos que la creación del deseo de recibir se da en 4 fases, que dijimos que primero Keter crea Jochma, o sea, la fase raíz crea la primera fase, la llena por completo. Al final de la primera fase, lo que se revela es que al recibir se aleja del dador, por lo tanto decide no recibir y crea la segunda fase, que es Binah. Binah lo que hace es únicamente dar, no quiere recibir. Tiene toda la posibilidad de recibir, tiene toda la fuerza de lo que es la luz de Jochma, la luz de toda la abundancia, pero decide únicamente utilizar la luz de Hasadim, que es la luz de dar. O sea, Jochma es recibir, Hasadim es dar, o la primera fase es de recibir, la segunda fase es de dar. Ahora, eso es en la primera parte de Binah, la parte superior. Lo que sucede ahí es que ve que no cumple con el pensamiento de la creación, que el pensamiento de la creación en realidad es que se reciba. Entonces lo que hace Binah es también hacer el proceso que hizo Keter, que es crear a un deseo al cual le puede otorgar. Por lo tanto, Binah crea la tercera fase, que recibe con el fin de otorgar. Esa es la estructura llamada Zeganpin. Y ahí en Zeganpin lo que sucede es que recibe un poco de la luz de Jochma. Zeganpin significa pequeña cara. Cara es Jochma y pequeña que recibe poco. Por lo tanto, tampoco cumple con todo el pensamiento de la creación. Por eso es necesario crear la cuarta fase, que es Malhut, que la cuarta fase puede recibir toda la abundancia y a la vez quiere recibir todas las cualidades del creador. Hasta aquí eso es lo que hemos visto en los dos primeros encuentros. En el encuentro de hoy vamos a hablar de lo que es la vergüenza. Ustedes lo vieron el domingo con Chile, la vergüenza, la restricción y la pantalla. La vergüenza, el Rabash dice que es una creación aparte que fue hecha, que el creador la hizo completamente por separado. Nosotros vamos a ver un video con respecto a eso, que es lo que dice el Rav Lightman. Ya la cimenta videoclip. Arishon. Entonces, de acuerdo a esto, deberíamos sentir que la vergüenza nos hace avanzar. Lo dice, ¿dónde viste que nos avanza? Nos hace avanzar. De acuerdo a lo que vi ahora. Nosotros, lo dice, ¿por qué fue creada de forma independiente? La vergüenza es una creación independiente. ¿Qué quiere decir? Que hay deseo de recibir y de otorgar y punto. ¿Qué más necesita? Llenar el deseo de recibir y listo. Como el creador quiere llegar a un estado en que el creado sea como él, entonces creó dentro del creado una sensación especial que se llama vergüenza, que todo el tiempo hace despertar a la persona, al creado. Digamos un perro que le tiras, toma, con su cola llega y come lo que le tiraste. No tiene ninguna sensación, ¿cierto? Cierto. La persona, si llega al grado animal, si está en un estado de desesperación,
También está claro que nosotros perdemos nuestra vergüenza, pero más allá de eso, nosotros únicamente por medio de la vergüenza subsistimos en este mundo. ¿Qué es lo que te obliga a estar en familia, con la ropa, con el trabajo, con la cultura, educación y la preocupación a todo? La vergüenza, la vergüenza. Te hace sostenerte frente a los demás, qué dirán, qué pensarán. Es la vergüenza. Entonces hay una vergüenza que nos frena, que no nos permite avanzar. ¿Quién soy? ¿Qué van a decir? Eso me frena. Y hay una vergüenza que es lo contrario. Si yo agrando mi vergüenza ante el Creador, entonces la vergüenza contra los demás, que digan, que piensen, ¿qué puedo hacer? Si eso es útil a este avance, sí. Si no, yo estoy dispuesto a avergonzarme, solo que contra el Creador desarrolle otra vergüenza y que vaya de acuerdo a lo que el Creador dice, a lo que la vergüenza me dice. La vergüenza es el punto de mi yo. Es una indicación, ¿cómo decirlo? Es la medida del yo. Y eso puede ser yo contra él, en comparación con el entorno, que mi ego se puede lastimar, o yo con respecto al Creador, que estoy en oposición de forma, que es, al decir que la vergüenza es una creación independiente, es que en el grado inanimado, vegetal y animal no existe, y que únicamente en el grado hablante, y que dentro del grado hablante existe el grado inanimado, vegetal y animal. Es decir, que son grados de sensación de la vergüenza, del grosor, de la diferencia con el Creador. Esa es la vergüenza. Bueno, como dijo Rav Leitman en el video, la vergüenza se encuentra únicamente en el grado del hombre, el grado del hablante. En los grados anteriores vemos que no existe. Lo mismo aquí, la vergüenza se reveló en la cuarta fase de la cuarta fase. Únicamente ahí ya se revela, luego que se llenó todo el cli, en ese punto se revela este fenómeno llamado vergüenza. Y lo que hace esto es que Malhut decida no recibir. Lo que hace es restringirse. Y la luz empieza a retirarse. Y de aquí en más, que esto se llama la primera restricción, Tzimtzum Aleph en hebreo, de aquí en más va a recibir únicamente en la medida que puede darle contento al Creador. Que esto se llama intención o pantalla. Esto está descrito por Baal HaSulam con la alegoría del anfitrión y el invitado. Hay un anfitrión, alguien que es muy importante, que invita a un invitado, como valga la redundancia, a que venga a un banquete, y esta persona es muy importante. Entonces el invitado tiene mucha vergüenza y tiene mucha hambre a la vez, y a la vez decide no comer por la vergüenza, y el anfitrión le insiste que coma, y finalmente tiene que acceder, pero ahora el invitado está comiendo únicamente porque el anfitrión le insiste y le quiere dar contento al anfitrión, y no come por su deseo que realmente quiere comer, porque no quiere utilizarlo de forma directa. Esta alegoría es la que mejor representa lo que es el fenómeno de la vergüenza y la restricción. Y ahora, lo que hace el deseo es recibir únicamente en la medida, o sea, puede recibir, digamos que hay 5, siempre Rav Leitman da el ejemplo de 5 porciones. Digamos que que tiene 5 porciones para ofrecer en el banquete. Una es ensalada, el otro pescado, otro carne y otras. Digamos que el invitado puede comer únicamente la ensalada, aunque el invitado tiene hambre para comer todo, porque el anfitrión preparó justo lo que sabe que el invitado le gusta, pero recibe únicamente aquello que puede comer y darle contento al Creador, y no utilizar
toda su hambre, todo su deseo. Este ejemplo es el que mejor describe el fenómeno. Queremos escucharlos un poco a ustedes, que si tienen preguntas, algo que les quedó pendiente del domingo. Vamos a recordar para qué estamos estudiando. Hasta que ustedes piensen alguna pregunta, siempre leemos el punto 155 de la introducción a estudio de Sefirot, que dice: hay un remedio maravilloso para aquellos que se comprometen en la sabiduría de la Kabbalah, y aunque no entiendan lo que estudian, a través del anhelo y gran deseo de entender lo que están estudiando, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. Esto significa que cada persona de Israel tiene garantizado finalmente llegar a los maravillosos logros que el Creador ha calculado en el pensamiento de la creación para deleitar a cada criatura. Y quien no lo logre en esta vida, lo logrará en la siguiente o la próxima, hasta que logre completar el pensamiento que el Creador ha diseñado para él. Preguntas. En silencio. Ya tampoco en el Facebook. Nada. Pueden hacer una pregunta que no tenga que ver con la clase si quieren. Podemos contarles más cosas. Cualquier tema que quieran preguntar. Sí. Hasta que tengan una pregunta podemos contarles un poco de este libro. Este libro no está en español, se llama El estudio de Sefirot. Este libro nosotros generalmente lo leemos en la segunda hora de la clase matinal. Y está compuesto por dos partes. Dos partes principales, tiene más partes, pero dos partes principales, que es los escritos del Ari. No sé si se ve acá. El libro tiene dos partes. Arriba, esta parte viene de los escritos del Ari del siglo XVI. Él escribió, su alumno Haim Vital escribió esta parte, y Baal HaSulam escribió el comentario, que es todo lo que hay aquí abajo. Nosotros estudiamos esto. Acá hay un montón de temas diferentes. Lo que nosotros vemos también está aquí, está explicado de una forma mucho más extensa. Y aquí, en esta época estamos estudiando lo que se llama Ibur, que ya lo hemos hablado, que es la concepción. Este libro es, junto con el libro del Zohar, son los dos libros principales de Kabbalah, con lenguaje de Kabbalah propiamente dicho. Y es lo que nosotros estudiamos aquí en Bnei Baruch, que no tenga... Aunque no tenga traducción al español, sí tiene traducción simultánea en las clases. Ustedes están invitados. La idea es que ustedes al final del curso puedan meterse en las clases y de todos los conceptos que ustedes hayan adquirido en el curso, ustedes van a poder entrar en la clase y no sentirse tan... de qué es lo que están hablando. El propósito de este curso es darles herramientas para entender cuál es la estructura de la realidad, todos los nombres. Oh, tenemos una pregunta de Colombia. ¿Qué es más interesante? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Habla de una Ruleta de Memoria Departamental de Colombia. Resulta que a mí me agradan las palabras que dicen ustedes sobre la Kabbalah. Las noto muy bien en mi mente, pero no me siento capacitado como de explicarlas hacia otra persona. ¿Qué pasará ahí en ese sentido? ¿Cómo? ¿Vos escuchaste la No, escuchaste? ¿podés repetir por favor la pregunta? Sí, claro, vea. Resulta que a mí me agradan las palabras que dicen ustedes a nosotros. Las comprendo muy bien en mi cuerpo físico y en la mente y en mi cuerpo físico. Pero no me siento capacitado como de explicarla, o no tengo
esa forma o esa agilidad de explicarlas. ¿Sí comprendieron? Sí, ¿y qué es lo que querés? Yo lo que quiero saber es que me den razón, ¿qué pasa ahí en ese sentido? ¿En la mente mía o qué? No, perfecto, perfecto. Te va a llevar un tiempo. Te va a llevar un tiempo Digerir. que todos esos conceptos, vamos a decir, estén vivos en vos, vamos a decir, como están las cosas, como nosotros vemos, hablamos de los conceptos físicos, no sé, hablamos a lo mejor de la electricidad y de distintos tipos de fenómenos y demás. De estos tipos de fenómenos ahora tenés una captación, pero todavía no podés explicarlos. Está muy bien. Así es como pasa normalmente. Así es como pasa normalmente. Si fuera al revés, le sería muy difícil desarrollarse a la persona. Si vos lo comprendieras únicamente intelectualmente a los conceptos y a partir de ahí formularías como una teoría y la explicarías y demás, quedarías únicamente en ese nivel, como si fuera, en un nivel intelectual. Lo que vos estás diciendo, que los conceptos, vamos a decir, te tocan a vos como si fuera corporalmente, más visceralmente, y por eso en cierta forma te impiden, vamos a decir, trabajar con ellos intelectualmente para poder explicarlos y demás, es algo que le pasa a toda la gente que estudia. ¿Estamos? Tenemos una pregunta en el chat de Diana. ¿Otra pregunta tenés de Colombia? Me parece que dice que está todo. Ok, que está todo bien. Diana nos pregunta, buenas tardes a todos, muchas gracias, yo me uní a este grupo porque es el que está operando en mi ciudad, Monterrey, México, pero creo que debería regresarme al primer nivel o principiantes. ¿Qué me recomiendan? ¿Debo cambiar de grupo o continúo en función de la cita que acaban de comentar de Rav Lightman? La cita es de Baal Sulam, de la introducción al estudio de Sefirot, que aunque no entiendas lo que uno estudia, a través del anhelo y gran deseo de entender lo que están estudiando, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser? Si... Mira, no te puedo responder. Te soy sincero, no te puedo decir que... Si supiera, con todo gusto, pero... En abril se abre otra vez el curso de principiantes. Una vez que termina este curso, otra vez se abre el curso de principiantes en abril, así que estás invitada. Es un curso, ya saben que es gratuito. Puedes inscribirte nuevamente. Igualmente, este curso son los fundamentos de Kabbalah con el lenguaje de la Kabbalah. El primer curso es sin toda esta profundidad del lenguaje y de la estructura de la realidad. Igualmente, uno tiene que estudiar donde su corazón lo dice, entonces eso tenés que decidir vos. Raziela Moreno nos pregunta, cuando se dice que los grados inanimado, animal y hablante están todos dentro del hombre, o se refiere a las diferentes criaturas de la naturaleza. Que dice que está todo el hombre, que todos los mundos, todo está dentro del hombre. ¿A qué se refiere? Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? ¿Tenés que salir a la calle y decir todo está dentro mío? Acá nos encontramos con un pequeño problemita, que es que por una parte, ¿qué es lo que nosotros acabamos de decir con respecto a lo que fue la creación del deseo? ¿Qué es lo que dijimos con respecto a la creación del deseo? Que el deseo se creó en 4 fases. Que estas 4 fases son lo que constituyen el nombre Hashem, ¿no? Que ustedes muchas veces lo han visto. Además, vamos a decir que es lo que es la estructura de la realidad. ¿Por qué la estructura de la realidad? Porque todo lo que existe es el deseo de recibir. Y entonces, de la misma manera, nosotros vemos en la realidad también 4 niveles
en lo que es lo que podemos percibir por los sentidos, que son los niveles a los cuales vos te referís. Hay niveles intermedios también y demás. Pero vamos a decir, básicamente vamos a decir esa es la estructura general de la realidad. De acuerdo a cómo esa estructura, se desarrolla, vamos a decir, se amplía y recibe luces, es que nosotros vemos distintos tipos de fenómenos. Esos son los niveles a los cuales vos te referís. ¿Qué es lo que pasa? El hombre mismo también está constituido por estos 4 niveles. Y entonces, obviamente, que si no hubiera una equivalencia de forma, nosotros no podríamos percibir los fenómenos externos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que todo lo que está por fuera, en realidad, es parte del propio yo de la persona, del propio hombre? Nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Que se desarrolla lo que es el deseo de recibir desde el nivel de Keter, a Malhut. En realidad, cuando hablamos de las fases, no les otorgamos estos nombres, que son los nombres que ya les vamos a poner después luego con la Sefirot. Pero ¿qué es lo que va a hacer después Malhut? Malhut va a decidir de que no recibe para sí. O sea, en principio, la luz, al desarrollar el deseo, actúa sobre el deseo de forma tal que el deseo lo único que puede hacer es actuar de acuerdo a lo que la luz le dicta. Malhut decide por sí misma que ella no quiere recibir para sí, que es lo que se llama que siente vergüenza. No quiere recibir para sí y decide recibir únicamente con el objetivo de satisfacer al Creador. Entonces Malhut ahora no recibe y va a desarrollar lo que después vamos a ver, van a ver ustedes en la próxima clase con más profundidad y amplitud. Va a desarrollar lo que se llama pantalla o masaj y luz retornante. Esto le va a permitir a Malhut ascender, o sea, tomar paulatinamente el resto de las cualidades que hay entre Malhut y Keter. Y entonces ahora en Malhut va a estar todo lo que está en la forma en la cual la luz desarrolló Malhut, va a estar presente en Malhut. Y asimismo nosotros, si nosotros vamos a decir queremos volver al Creador, entonces todo lo que está en el mundo va a pasar a estar dentro nuestro. Y ahora en potencial también está dentro nuestro. Está dentro nuestro, pero nosotros lo sentimos como externo. De eso es lo que hablamos. En principio, sobre lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, no podemos empezar a trabajar sobre las plantas o los animales, sino en lo que tenemos que empezar a trabajar es sobre las relaciones humanas. Y a partir de las relaciones humanas, si entre nosotros corregimos las relaciones humanas, también vamos a ver que el mundo, vamos a decir, que el resto de los niveles de la naturaleza también quedan incorporados en el nivel del hombre. ¿Estamos? No sé si te pude explicar, pero si te queda una duda, volvé a hacer la pregunta. Juan Manuel nos pregunta, no pude ver la clase del domingo, me gustaría saber por qué si en la fase 1 el deseo ya siente al Creador, no recibe y otorga directamente en la fase 3. ¿Por qué se necesita la fase 4? ¿Por qué se necesita la fase 4? Sí. ¿Por qué si de la fase 1 después no recibe y otorga únicamente en la fase 3? Que después de la fase 1 no Claro. recibe. ¿Y para qué se necesita la fase 4 si ya la fase 1 recibe todo? Ya recibe todo. ¿Para qué? ¿Para qué querer por sí mismo? Que eso es lo que hace Malhut. Malhut lo que hace es querer por sí mismo. Esa es la diferencia entre Malhut y Jokmah. Que en Jokmah recibe. De forma obligada. Recibe. Pero tiene él por sí mismo un querer. Él siente que quiere y entonces recibe. Entonces después vamos a ver
que también asimismo todo el ascenso que el hombre tiene que hacer es a partir de que él desarrolle una carencia. Y por eso todo el objetivo que tiene el estudio y que tiene lo que después ustedes van a ver que es el trabajo, lo que se llama el trabajo de, ¿cómo se dice? El trabajo de Hashem o el trabajo del Creador, como ustedes quieran decirlo, vamos a decir, es que la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para generar en sí una carencia que le permita ascender? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es generar, vamos a decir, ampliar esta Malhut. Está, y eso lo vamos a hacer, después vamos a ver cómo es que las fuerzas de Binah y Malhut, vamos a decir, en lo que es el desarrollo de la creación, pasan a estar en relación en distintas formas, y cómo están presentes en nosotros ahora, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que el deseo de recibir esté en relación con lo que es la cualidad del Creador, que es otorgamiento, y de esa manera podemos llegar a estar en equivalencia con el Creador. Que todo el deseo tenga la intención de otorgar. ¿Estamos? ¿Le respondí o...? Sí, creo que sí. Repetí la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si en la fase 1 el deseo ya siente al creador, no recibe, o sea, de la fase 1 pasa a la fase 2, y otorga directamente en la fase 3? Sí, primero hay un error conceptual. En la fase 1 recibe. En Jokmá está todo lo que se puede recibir. No falta nada. Pero ¿qué es lo que pasa también? También tiene la sensación del dador. También tiene la sensación del dador. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Ahora, ¿qué deseo se desarrolla? ¿Qué deseo engendra la fase 1? Que entonces quiere ser como el dador. ¿Qué es lo que va a hacer Binah? La segunda fase. Que quiere ser. Pero puede ser. Si su naturaleza es recibir, ¿puede ser como el dador? No. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La segunda fase planifica y desarrolla un deseo con el cual entonces puede recibir, pero con el propósito de dar. Y eso es lo que va a hacer Seranpin. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que pasa? Seranpin, ¿quiere por sí mismo? No. Sino que es como si fuera que no tiene cabeza. Que quien decide por él es Binah. Y entonces se tiene que generar Malhut, que puede incorporar a todas las fases, puede querer por sí mismo. Y a partir de Malhut, a partir de las decisiones que va a tomar Malhut, se va a generar todo lo que existe en la realidad. O todo lo que existe en el deseo de recibir. Hay un... Juan Manuel. Sí, qué pena. A ver, ya me va quedando más claro. Quiero me den el permiso para poder Sí. explicar, compartir lo que entiendo. Sí. En la fase 1 está el deseo del creador de dar a sus creados, ¿cierto? La vasija siente que el creador le está dando, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo percibe la esencia del creador de dador. Quiere imitar al Padre. Y esa intención de imitar al Padre, entiendo que no lo puede hacer porque él no fue creado todavía para ser como el Padre. Simplemente el Padre lo creó para él darle. Sí. Eso es lo que entiendo. Luego vendría entonces otra, que es lo que yo digo. Por eso yo digo, ¿por qué llegar a la 4 si en ese momento, cuando ya me doy cuenta, el deseo se da cuenta de que el Padre está otorgando y el deseo también, digamos, quiere imitarse al Padre en su otorgamiento? Yo digo, en la fase 3 ya sé, bueno, el Creador me da su luz y esa misma luz yo ya la puedo compartir. Entonces ahí entiendo que en la fase 3 todavía no está desarrollada la capacidad de otorgar, porque la esencia no es otorgar, sino aún recibir. En la fase 3 entiendo que la esencia aún no es otorgar, sino únicamente recibir. Lo que sucede en la fase 3 es que recibe un poco, no es que recibe todo. Recibe muy poco, aunque de una forma que no se aleja del Creador al recibir. Recibe y está en adhesión completa con el Creador, pero muy poco es lo que puede recibir. Únicamente la fase 4 puede recibir todo. Pero no solamente la abundancia puede recibir como
como recibe Jochma, sino también quiere recibir al Creador mismo, a la posición de dador. O sea que puede llegar a querer ser como el Creador. En Jochma no es como el Malhut. El Jochma es que el Jochma no quiere alejarse del Creador. No es que quiere crear el deseo. La que crea el deseo es Binah, es la segunda fase, que crea a la fase 3. Ok. Y en Malhut, entiendo yo que lo que se recibe es lo que se puede bajar, por decirlo de algún modo, la luz que se puede bajar porque ya está más velada la luz. O sea, ya es la parte más densa de la luz. Malhut recibe todo. Malhut, También. todo lo que nosotros vamos a estudiar lo hace Malhut. Todo lo hace Malhut. Después vas a ver también los conceptos que vos estás hablando, padre, esto, lo otro, vamos a decir, vamos a hablar sobre esos conceptos en lo que es el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut. Por ahora vamos a decir 4 fases de luz directa. Cómo la luz actúa sobre el deseo, crea el deseo y cómo lo desarrolla. Eso es lo que tenemos que entender. Y que Malhut quiere también no solamente recibir, sino, como dijo Orán, ocupar el lugar del Creador. Por eso Malhut ahora puede hacer restricción, porque siente que es lo contrario del Creador. Y eso le permite tener vergüenza. La vergüenza le permite eso. Y entonces puede hacer restricción y ahora empezar a actuar como el Creador. Únicamente después de la restricción va a empezar a actuar como el Creador. Pero si no estuviera en ella el deseo, no puede hacerlo. Ese deseo no está anteriormente. Únicamente después entonces de que cuando toma esa decisión, entonces puede hacer ahora la restricción, cuando toma esa decisión puede sentir vergüenza, puede hacer la restricción y puede empezar a actuar como el Creador, que lo que hace es dar, pero, o sea, donde se va a llenar es en que da, pero a partir de su naturaleza, que es recibir. Y eso es lo que va a generar los mundos espirituales. ¿Estamos? Sí, señor. Muchas gracias. Nos pregunta... ¿Alguien tiene una pregunta en el Zoom? Nos pregunta, ¿por qué razón hay tantos nombres para el Creador? Xiomara nos pregunta, ¿por qué hay tantos nombres para el Creador? Creo que son 72. Hay mucho más que 72 nombres para el Creador. Se dice que todo lo que es la Torá, el Pentateuco, son los nombres del Creador. Todo es... ¿Por qué hay tantos nombres para el Creador? Vamos a decir, hay una tendencia natural de elucubrar o tener un pensamiento especulativo sobre los fenómenos que conciernen a lo que es la divinidad. Vamos a decir, solo en forma natural, es lo que se llama la teología, también la filosofía, ha especulado muchísimo sobre qué o quién es el creador, cuáles son sus atributos. Vamos a decir, en ese sentido, a eso no se dedica para nada la Kabbalah, sino que a lo que se dedica la Kabbalah es a partir de estudiar nuestra propia naturaleza y cómo nuestra naturaleza pasa a estar en relación, vamos a decir, pasa a tomar los atributos del Creador paulatinamente. O sea que nosotros no podemos hablar del Creador, sino en la medida que nuestra naturaleza se hace semejante a la del Creador. En ese sentido, ustedes pueden leer es el artículo número 3 de acá, ¿no? Yamati 3 está en la biblioteca. Pueden leer, que llama acerca del logro espiritual. Entonces, de eso es lo que la Kabbalah habla. La Kabbalah habla de cómo se creó el deseo y ahora cómo el deseo puede pasar a estar en equivalencia con el Creador. Esa es también la finalidad que la creación tiene y por lo tanto nosotros estamos como si fuera obligados a llegar a ese objetivo que la naturaleza tiene, no podemos escaparnos de eso, la naturaleza nos va a presionar o
hasta que lo alcancemos, no es necesario que la naturaleza nos presione, nosotros podemos tomar las riendas del asunto y hacerlo por nosotros mismos, es lo que se llama el gobierno de la tierra, que nosotros querramos ir en esa dirección. Y hoy en día esas son las condiciones que se presentan en la humanidad, así que esperemos que prontamente, vamos a decir, la gente empiece a ser consciente, vamos a decir, que ese es el destino, vamos a decir, que tiene la vida, vamos a decir. ¿Qué es lo que él quería saber exactamente? Me perdí con la pregunta. ¿Por qué hay tantos nombres para el creador? ¿Por qué hay tantos nombres? Y entonces, a partir de que nosotros hagamos estas acciones, vamos a sentir distintas formas en las cuales la luz actúa sobre nosotros. Y así vamos a dar infinidad de nombres. ¿Está? Infinidad de nombres. A tal punto que la persona puede sentir como si fuera como lo sagrado dentro de los textos sagrados o demás, o lo puede sentir en toda la realidad. En todos lados puede ver, vamos a decir, si querés más todavía. ¿Entendés? Pero en principio vamos a decir, entonces, todos estos nombres, todo esto es de acuerdo a cómo es que la luz actúa sobre nosotros. Nosotros no hablamos no del creador mismo, no de la luz misma, sino que de lo que hablamos es únicamente de los fenómenos que ocurren en el deseo de recibir cuando paulatinamente lo ponemos en relación con el creador. De eso es lo que hablamos. ¿Estamos? Eso es ¿cómo se puede decir? Como un cambio de perspectiva o de paradigma que la persona tiene que hacer para entender de lo que se habla en la sabiduría de la Kabbalah. Que en la sabiduría de la Kabbalah no se habla de algo abstracto, sino de lo que se habla es de nosotros mismos. Nos pregunta Raziela Moreno, el libro de Kabbalah para el principiante, página 73, a ver qué es lo que dice página 73. Dice, si actuamos con el fin de satisfacer al Creador, será considerado como completo otorgamiento. ¿Eso haría al Creador un recipiente? ¿Dónde dice? ¿Qué dice? Página 73, no sé dónde dice, no sé qué artículo es. Dice que si actuamos con el fin de satisfacer al Creador... No, pero nos tenés que decir en qué artículo... ¿Qué artículo es? Introducción al libro del Zohar. Introducción al libro del Zohar se está estudiando ahora en la clase matinal, en la última hora. Los invitamos porque realmente ahí Bala Sula me explica todo el proceso de la creación, todas las preguntas que las personas se hacen con respecto al creador, todas las teorías, y va explicando una por una todas las preguntas que uno se hizo. Bala Sula ahí lo contesta de una forma realmente profunda y... ¿Qué es? ¿Dónde está y demás? 73. No dijo. No encuentro página, punto. Así lo podemos poner en el marco que está ahí. Lo que te puedo decir de todas formas es, mientras tanto, que lo que vos decís, el recipiente que nosotros tenemos que desarrollar, está más allá del deseo de recibir. Más allá del deseo de recibir. Te lo digo con... Más allá del deseo de recibir. ¿Qué significa, vamos a decir? ¿Existe una realidad que está más allá del deseo de recibir? Sí, existe una realidad que está más allá del deseo de recibir. Pero que nosotros tenemos que usar el deseo de recibir para estar más allá de él. ¿Está? ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cuál es la actitud que se tiene con respecto a los fenómenos que pertenecen a lo divino? Que si yo no uso el deseo de recibir, puedo estar en relación con el más allá. ¿Está? Eso el budismo lo hace mucho, también pensando que si yo no como, si yo no esto, no lo otro, no uso el deseo de recibir, eso me pone en concordancia con el Creador. Y después hay otra postura que dice que si yo lo que hago es reprimir el deseo de recibir, entonces yo puedo estar más allá
No. Puedo como imponerme una voluntad de que quiera tal cosa. La Kabbalah dice que es un imposible. Es un imposible. Hay Está la una alegoría de Rabash, de Rabash. donde hay una disputa entre un sacerdote Y y un rabino que el sacerdote dice que él puede entrenar gatos a que sean mozos y que sirvan comida. Y el rabino dice que no es posible. Van a un banquete y entran todos los gatos con un, ¿cómo se dice? Con un plato, no con plato. ¿Una bandeja? Una bandeja con comida y les sirven a todos los invitados, los gatos, les sirven a todos la comida y todos aplauden, dicen, ganó el sacerdote, le dicen al rabino, perdiste la apuesta, perdiste la discusión. Lo que hace el rabino, tiene dentro del bolsillo una caja con tabaco, saca 2 ratoncitos y los gatos dejan todas las bandejas y van corriendo atrás de los ratoncitos. O sea, después de haber entrenado a los gatos, de que sea hermoso, al fin y al cabo, el deseo de recibir sigue siendo el mismo y va a saltar y va a hacer lo que sabe hacer, no importa cuántas decoraciones y formas externas traten de hacérselo. Al fin y al cabo, no se puede ir contra la naturaleza, no se puede ir contra el deseo de recibir. Pero, de todas formas, no estamos diciendo que va a permanecer igual. Va a permanecer igual, pero le vamos a sumar lo que es restricción, masaj y luz retornante, y ese va a ser el cli. O sea, el deseo de recibir mismo, luego de la primera restricción, deja de ser la vasija de recepción. Esto es un concepto que va a llevar tiempo, ahora como que lo escuchan. El deseo de recibir mismo en la espiritualidad no es la vasija de recepción, sino la intención de otorgar, que técnicamente en la Kabbalah se llama masaj y luz retornante. Estamos, y de todas formas, después nosotros lo vamos a ver en lo que es, o sea, ahora nosotros estamos viendo cómo se genera el deseo. Después ese deseo tiene que generar los mundos, y después de Malhut misma, de Malhut, se va a generar el hombre. Se va a generar el hombre. Y el hombre que se genere, también él está dividido, tiene todas estas partes. Y entonces ahora el hombre va a trabajar con el hombre y va a producir lo que después vamos a ver en el mundo de Atzilut. Cómo es que todo puede ascender, que se pueden producir acoplamientos entre lo que es Malhut y Seranpe. Después lo vamos a ver cómo se ponen en relación al nivel de, como decían antes, el nivel de Bina y Jokmah. Y entonces nosotros podemos recibir todas esas luces. ¿Estamos? Por eso vamos a ver paulatinamente todo el desarrollo, dónde es que nosotros estamos, qué es lo que tenemos que hacer para ascender. Todo por parte. Próxima pregunta. En Malhut, ¿crea o solicita la restricción como filtro? ¿Por qué no filtra también los aspectos egoístas? Nos pregunta Ortanei. Otra vez. Si en Malhut crea o solicita la restricción como filtro, o sea que no recibe, yo estoy interpretando, ¿por qué no filtra también los aspectos egoístas? Acá estamos, que quede claro que estamos hablando desde arriba para abajo. Desde la creación, esto es antes del hombre, antes del ego, antes de todo. Acá no hay egoísmo, no hay lo que nosotros conocemos. El deseo fue creado de forma directa, la luz llega, crea el deseo y lo llena por completo en las 4 fases de luz directa. No hay egoísmo, no hay hombre, no hay nada, es únicamente la estructura del deseo de recibir. No lo hemos dibujado, pero generalmente se dibuja con círculos. Eso muestra que en realidad el deseo de recibir es usado de forma directa hasta que se revela la vergüenza, y a partir de la vergüenza ya no se puede recibir de forma directa. No existe la recepción de forma directa. Y eso es lo que a nosotros nos separa de la espiritualidad. Que la espiritualidad se recibe con la intención con el fin de otorgar. Y nosotros en la corporalidad recibimos con el fin de recibir. Nosotros vivimos bajo el egoísmo. Y cuando nosotros vamos corrigiendo el deseo de recibir, vamos
construyendo una pantalla por encima de cada uno de los deseos, o sea, una intención con el fin de otorgar, y ahí es donde nosotros podemos revelar los mundos espirituales. Raziela Moreno, la fase 1 sería Lolishma, o cuando hablamos de Lolishma, ¿se refiere a la intención sin corregir? Cuando hablamos de la creación del deseo, cuando hablamos de las fases de luz directa, cuando hablamos de la extensión de los mundos, cuando hablamos de la creación del hombre y demás, estamos hablando, como Herán dijo, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Por supuesto que estas palabras, vamos a decir, no se refieren a arriba o abajo en lo que es el espacio, por supuesto, sino con respecto a la distancia al creador. Ahora, lo que vos te referís es con respecto al desarrollo de la persona. ¿Con qué propósito es que él, vamos a decir, actúa? ¿Con qué propósito lo hace? Entonces, lo lishma quiere decir no en su nombre. No en su nombre, y que es en femenino, vamos a decir. Entonces, que lo hace no con el fin de otorgar. Eso es lo lishma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto que nosotros en actuar en este mundo con el objetivo de recibir para nosotros mismos, no es que estamos en lo lishma, sino que lo lishma, vamos a decir, o sea, no que yo actúe no con la intención de otorgar. Yo tengo que llegar a ser consciente que no tengo la intención de otorgar. Entonces tengo que proponerme tener la intención de otorgar, tengo que descubrir que no es la intención que tengo a lo mejor que me parezca que no está mal, entonces recibir con la... que me parezca que está mal recibir con la intención de recibir. O sea, únicamente si ese conflicto está presente en el hombre, es que él está en lo lishma. Lo lishma está descrito en la Torá, lo que es el exilio de Egipto. Eso es lo que es lo lishma. Lishma es el desierto, está descrito en el desierto, donde la persona ya puede trabajar con el deseo, pero lo principal es otorgar. Y por eso todo el desierto lo que hace es describir como la grandeza del Creador. Cómo yo sacrifico el deseo para Él, pero con la tierra misma, con el deseo de recibir, no se puede trabajar. Y al pasar la frontera entre el desierto y la tierra de Israel, al ingresar a la tierra de Israel, de repente no se puede alimentar uno ya del maná, no se puede alimentar más, sino que tiene que trabajar con el deseo, lo que se llama recibir para otorgar. Trabajar con la tierra. Trabajar con la tierra, con el deseo. ¿Estamos? Entonces a eso es lo que se refiere. Mientras tanto, como consecuencia, sí, quien quiere estudiar y que en lo que es su estructura anímica, él puede trabajar con estas dos partes, que puede trabajar tanto con el deseo como con la intención de otorgar, que puede trabajar con las dos cosas. Como consecuencia del estudio, él entonces va a entrar en la situación que se llama Egipto. Y quien a lo mejor nada más tiene una sola tendencia, que es trabajar con el deseo de recibir, a lo mejor se siente mal como consecuencia del estudio y nos maldice a nosotros. Pero en ese sentido nosotros no somos culpables de que él haya tenido la posibilidad de acceder a lo que son los fundamentos de lo que es la sabiduría de la Kabbalah y la Torá de Israel, y que de esta forma se haya clarificado en su alma que hay una parte de la humanidad que trabaja directamente con el Creador con la intención de otorgar, y de la cual él no tiene parte. ¿Quería alguien preguntar en el Zoom? iPhone dice, no sé cuál es tu nombre. Ángel. Mi nombre es Ángel. Ángel. Básicamente yo quería preguntar precisamente acerca de la vergüenza, que es el tema que estamos viendo ahora. ¿Hay algo que nosotros debemos hacer con ella o la vergüenza, el estado de vergüenza en nosotros va a ir cambiando a medida que nosotros vamos avanzando en la filosofía? Aquí estamos hablando de una vergüenza que es espiritual y es algo muy, muy, muy elevado que está reservado a almas que llegan a los grados más superiores. Aunque estemos dando ejemplos de este mundo y todo, la vergüenza de la que hablamos no es la vergüenza que nosotros conocemos comúnmente. Eso es lo primero.
¿Tienes algo para agregar con respecto a eso? Que sí, o sea, la sensación que tenés, vamos a decir, de lo que es la vergüenza y demás va a ir cambiando, por supuesto. Todas las sensaciones de la persona van a cambiar. Todo lo que la persona piensa va a cambiar. Si él se compromete con este estudio, te lo aseguro, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos, nosotros tenemos dos instrumentos dos instrumentos, vamos a decir, de percepción, que es nuestro corazón y nuestro cerebro, vamos a decir, nuestras sensaciones y nuestro intelecto. Todo eso va a cambiar paulatinamente y en cada estadio del desarrollo va a pasar a ser algo completamente diferente. O sea, como ves las cosas ahora y demás, todo va a cambiar, por supuesto. Y también vamos a decir cómo es que percibís tus sensaciones y demás. De eso es lo que nosotros nos ocupamos, vamos a decir, el desarrollo de lo que es el hombre. Lo que pasa es que existe, vamos a decir, un nivel donde nosotros sentimos e intelectualizamos, vamos a decir, que el intelecto es una consecuencia de cómo nosotros ponemos en relación los deseos y los presentamos, vamos a decir, los podemos, entran también en relación con los demás, vamos a decir, con el mundo externo. Eso puede existir en el nivel en el cual nuestro objetivo es satisfacernos a nosotros mismos. Ese es un nivel, lo que se llama este mundo. Y por eso nosotros normalmente decimos que este mundo es imaginario. ¿Por qué? Porque todo lo que percibimos es una conciencia, es una consecuencia de nuestro objetivo de satisfacernos. ¿Pero eso realmente existe? ¿Realmente existe? La verdad no. La verdad no. Y entonces, sí, vamos a decir, después vamos a pasar por distintos estadios, vamos a decir. Una es si nosotros queremos alcanzar la cualidad del otorgamiento, entonces vamos a entrar en una situación donde están las dos partes. Vos ves dentro del deseo de recibir, o ahora te propones ir más allá, esto, lo otro, Querés desarrollar este punto en el corazón, vamos a decir, este inicio que tenés de lo que es el alma. Y entonces sos como expulsado de un lugar a otro, de acuerdo al ambiente donde estás. De acuerdo al ambiente donde estás. Vamos a decir, estás bajo la influencia total del ambiente. Y por eso la libertad que tiene la persona es fortalecer un ambiente que todo el tiempo desarrolle en él este deseo que él tiene. Que tiene que pasar por distintas etapas del desarrollo. Hasta que este deseo tenga la fuerza que tiene todo su corazón. Y cuando tiene toda la fuerza que tiene en todo su corazón, entonces él puede entrar en Lolishma, no en Lishma, puede entrar en Lolishma. ¿Está? Puede entrar en Lolishma. Vamos a decir, primero tiene que adquirir este deseo así como si fuera algo grosero, ¿entendés? Algo que esto es lo único que quiero, todo el resto no me importa. Así como en forma egoísta. Pero para eso tiene que estar siempre bajo un ambiente que le proporciona la importancia de esto y demás. Y así esto va agrandándose en él, de que él lo quiere y lo quiere en forma egoísta, porque esa es su naturaleza, hasta que llega a una cierta medida. Y entonces después puede entrar dentro de lo que es verdaderamente empezar a ver de lo que acá en algo de lo que se está hablando, que empieza a ver este conflicto que está entre lo que es el deseo de recibir y la intención de otorgarle al Creador. Hasta que entonces no solamente puede entrar en esa situación, sino sufrir porque quiere la espiritualidad, pero la quiere para sí mismo. Y entonces, si llega al fin de eso, viene una mano poderosa y lo saca del exilio. Lo pone en el paraíso por una semana y lo hace volver otra vez a este mundo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo hace volver a la situación en la cual él tiene que trabajar con el deseo de recibir otra vez, porque el deseo de recibir no está corregido, ¿no? Por eso dicen la salida de Egipto que pidieron las vasijas de los egipcios. Pidieron las vasijas de los egipcios y se las llevaron con ella. ¿Y por qué? Porque ahora tomaron los deseos que había ahí, tomaron los deseos y ahora lo que van a hacer es trabajar para corregirlas. Y en realidad esa es la función que tiene en el mundo todo aquel en el cual está presente lo que es en su alma, que él puede trabajar de esta manera, que es lo que se llama Israel. Y quiera o no lo quiera, este va a ser su destino. Pregunta. No sé si es una pregunta antes. A ver.
con respecto al libro, había visto una pregunta. Ah, acá. El libro, este es el estudio de Sefirot, si también es parte de Etz Haim del Ari, del árbol de la vida del Ari. Sí, este libro es el comentario del árbol de la vida. En realidad Baal HaSulam eligió en este libro partes del árbol de la vida, no es todo el árbol de la vida, y explica aquí las partes que son más beneficiosas para nosotros, para nuestro desarrollo. Eso, ¿algo más con respecto a eso? Hay otro libro que es Panim Meirot U'Masbirot, hay otro libro que habla de otra parte del árbol de la vida, que lo hizo antes, pero nosotros estudiamos este libro, que es el estudio de la de Sefirot. Pregunta, si todo es el creador, entonces todo es su nombre. Si todo lo que existe es el creador, todo es su nombre. El creador está donde uno lo deja entrar. ¿Cómo es? Y será el nombre, ¿cómo es que está escrito? Será el nombre de Dios sobre ti. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. El deseo de recibir, el deseo de otorgar. Nos pregunta Pope, el deseo de recibir, el deseo de otorgar. ¿Es válido que la luz actúe sobre personas especiales que puedan sanar a personas enfermas, o esta luz actúe sobre personas intelectuales y estudiosas que hacen nuevos descubrimientos científicos? Digamos... Primero, punto 1, todo lo hace la luz, está claro. Un chico ahora aprende a decir la palabra papá, mamá, lo hace la luz. O sea, todo fenómeno de desarrollo del deseo lo hace la luz. De todas formas, la ciencia, ¿qué es lo que puede decir? ¿Quién produce ese fenómeno? Todo lo hace la luz. Ahora, lo que él descubre el científico, que le viene el pensamiento de que puede hacer así o de esta manera, también lo hace la luz. ¿Cuál es lo otro? Lo que hace la persona que vos ves que sana a alguien y demás, también lo hace la luz. Todo lo hace la luz. ¿Qué es lo que queremos decir? Todo lo hace el creador. Ahora nosotros lo que tenemos que ver es con qué objetivo lo hace el creador y en qué forma el creador actúa. Vamos a decir, eso es lo que nosotros podemos descubrir. La revelación del creador es la revelación de su providencia. O sea, cómo él actúa. Por tus actos te conocemos. O sea, nosotros tenemos que conocer los actos del creador. Para conocer los actos del creador, nosotros tenemos que ponernos en equivalencia con la cualidad que él tiene, que es otorgamiento. ¿Estamos? Y entonces en ese sentido es que nosotros hablamos, los libros de Kabbalah hablan de la luz. O sea, de los fenómenos que ocurren en nuestro deseo, sí, nosotros queremos estar en equivalencia con el creador. Por supuesto que eso no tiene nada que ver con las sanaciones ni con la capacidad intelectiva de la persona. Ninguna relación. La persona puede únicamente ser capaz de arrancar banana del bananero. Esa es la única capacidad que él tiene, de tirar de la banana y sacarla. Vamos a decir, se desarrolló un poquito más que el ser que hubo antes del hombre. Y puede llegar a ser una persona que percibe toda la realidad espiritual. No hay ningún problema. Ningún problema. No tiene ninguna relación. Cero. ¿Estamos? Y por otra parte, eso no le va a otorgar a la persona la capacidad, como vos decís, de hacer curaciones o cualquier tipo de cosas que sean en ese sentido. Lo que sí le va a otorgar es que esa persona ahora puede trabajar con el deseo de recibir general y atraer luz. Atraer luz. Ahora, ¿cómo es que la luz tiene que actuar sobre el mundo? Esa es otra cuestión. Porque la luz tiene que actuar sobre el mundo de acuerdo al objetivo que la naturaleza tiene, hacia donde el creador quiere ir, y no de acuerdo a la finalidad egoísta que tiene cada uno. ¿Estamos? ¿Hay preguntas en el Zoom? Sí, Martina. Tienes que abrir el micrófono. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí.
¿Esas cuatro fases ya están en el mundo espiritual o es posible que estén dentro de nosotros y que de ahí las vayamos despertando? Acá entramos en todo un conflicto semántico. Toda la estructura de la realidad está basada en estas cuatro fases. Todo lo que existe, todo existe, está fundamentado en estas cuatro fases. Lo podemos ver en el grado inanimado, vegetal, animal. Todo tiene, digamos, esta estructura de cuatro. Que las cuatro estaciones, no sé, cuatro direcciones, norte, sur, este, oeste, no sé. Hay un montón de cosas en la realidad que tienen esta forma. Ahora, esto es un punto delicado porque uno trata de, uno empieza a mezclar lo que es espiritualidad con, con materialidad. Nosotros acá tenemos el problema fundamental, que es que todos estos conceptos los vamos a poner dentro del marco de espacio-tiempo, ¿no? Como si eso está allá, está por fuera, ¿no? Y ahora está dentro mío, entonces yo salgo afuera, yo lo consigo. Vamos a decir, todos los conceptos espirituales ya, el mismo Rambam dijo que los fenómenos espirituales están más allá de la velocidad de la luz. Todavía no se había descubierto la velocidad de la luz, había algunas cositas que todavía no se habían descubierto, pero ya lo enunció. El siglo XIII, que toda nuestra realidad está bajo la velocidad de la luz. Estamos, entonces, y los fenómenos espirituales están más allá. Entonces, obviamente que todo está en la persona y en realidad nosotros podríamos decir que todos estos mundos no existen. No existen. Existe nada más la situación en la cual el alma está en relación con el creador, lo cual se llama por completo, lo cual se llama Ein Sof. Lo único que tenemos que hacer es volver a esa situación. Ahora, como consecuencia de que pasó la ruptura o el pecado de Adán Rishon, vamos a decir, la ruptura en lo que son los mundos y el pecado de Adán Rishon en lo que es el hombre, entonces podemos nosotros sumar nuestra propia carencia, y podemos también sumar la inclusión entre nosotros, que cada uno trabaja con el otro. Y así cada uno, él reconstituye esta situación como si fuera el creador. Y entonces se establece en él la conciencia del pensamiento de la creación. Si no fuera por este proceso de ruptura y que después nosotros reconstruimos, por supuesto que para reconstruir nosotros tenemos que tener una carencia y un pedido al creador. El creador nada más puede hacerlo. Nosotros tenemos que generar esta carencia. Y a partir de eso nosotros podemos adquirir entonces la conciencia del pensamiento de la creación. Por eso Israel se llama Li Rosh, que tiene cabeza, que puede adquirir el pensamiento de la creación. ¿Estamos? Y por eso únicamente vamos a decir, nosotros tenemos que llegar al punto donde somos independientes del deseo de recibir e independientes de la luz. Independientes, tenemos que llegar al punto de independencia. Y entonces pasamos a ser socios del Creador. ¿Está? Socios del Creador. Y por eso el resto de la humanidad, que su deseo, que exista el pluralismo máximo, que es lo que nuestra sociedad contemporánea demanda, y que exista al mismo tiempo unidad, que cada uno pueda actuar a partir de su interés personal, pero que su interés personal sea para el bien colectivo, puede ser únicamente a partir de que nosotros hacemos este trabajo. Y eso quiere decir que nosotros hacemos rey al Creador, que Él reina. Él da el deseo y Él permite también que todos los deseos estén en comunidad, que todos los deseos puedan ser usados entre las personas para bien. Y eso lo podemos hacer nosotros si nosotros nos hacemos independientes, pasamos a ser socios del Creador, tomamos los deseos, los elevamos al Creador y entonces el Creador puede trabajar de esta manera, se puede presentar esta luz en el mundo, lo cual se llama la revelación del Creador. ¿Está? Que es el objetivo, vamos a decir, que tiene que cumplir Israel en el mundo para las naciones.
que es lo que dice que Israel será luz para el mundo. Todo esto se alcanza en las relaciones entre las personas. Todo lo que nosotros hablamos aquí es algo práctico, no algo teórico. Acá dice Juan Manuel. Y hay otra pregunta más acerca de las... Hay una pregunta, antes de la pregunta de Juan Manuel, hay una pregunta con respecto a los patriarcas. Nos pregunta Xiomara, ¿por qué en algunas sefirot se nombran a los patriarcas? Digamos, Abraham Gesed, Yitzhak es de Geburah, Jacob es Tiferet, Yosef Yesod, Rey David es Malchut. Acá hay un tema de lo que es la estructura del alma. Que el alma acá todavía no fue creado. Estamos hablando antes del alma. Estamos hablando únicamente del deseo de recibir las 4 fases. Después se constituyen los partzufim. Después los mundos. Dentro del mundo se construye el alma de Adam Rishon. Ese alma se rompe, como conocemos. Y eso tiene una estructura que comienza a corregirse. Desde Adam Rishon. Después Abraham, Yitzhak, Jacob y todos la cadena de cabalistas. Y ellos, cada uno, son una parte del alma y representan una sefirá. Ahí está. En la medida que vos desarrollas también estos cualidades en el deseo, entonces vas a llamar de esa forma, vamos a decir, esa forma es que el deseo de recibir tiene con la intención de otorgar. Vos misma le vas a poner ese nombre. No va a ser necesario que alguien te diga, no, esto se llama así, esto se llama así. Inclusive a lo mejor lo vas a hacer también en hebreo. Cada sefirot tiene un árbol interno. ¿Qué quiere decir Biná de Malchut o Gesed de Malchut? Por supuesto, por supuesto. Cada una está también, tiene todas las sefirot, y cada una también todas, y cada una también todas, hasta el infinito. Sin fin. O sea, hay 10 sefirot, cada una de las sefirot otras 10, cada una es otras 10, otras 10, otras 10, así, adentro. Nos dice de Facebook Melech, dice, tratar al otro como a ti mismo, cuando los deseos del otro se reconocen y se sienten como propios y haces todo para complacerlos. ¿Cómo? Dice, tratar a otro como a ti mismo es cuando los deseos del otro se reconocen y se sienten como propios y hacer todo para complacerlo. ¿Cómo se dice en castellano cuando sentís al otro? No me acuerdo. ¿Empatía? Empatía, ¿no? No está en castellano, ¿no? Pero todos los fenómenos que tienen que ver con que, vamos a decir, dentro del deseo de recibir, no, que la persona, vamos a decir, sea sensible a los demás o que no lo sea. Hay gente que vamos a decir, hay distintas formas, vamos a decir, cualidad, no sé qué decir, a ver, vamos a decir, fuerzas anímicas que están presentes en cada persona, vamos a decir, que definen su personalidad, su forma de ser y demás. De eso nosotros no estamos hablando, y por supuesto que no tiene ninguna importancia para lo que es el desarrollo espiritual. ¿Cuáles son estas cualidades que la persona tiene? No importa para nada cuál es su personalidad. Puede ser que la persona sea completamente insensible. Y así es, muchas personas que se desarrollan espiritualmente, ellos son completamente insensibles, están centrados nada más que sobre sí mismos. Vamos a decir, y no, eso no constituye ningún problema, vamos a decir. En la persona está presente esta chispa, que es una reshimó, vamos a decir, de lo que fue el masaje y la luz retornante que había en Adam Rishon. Ahora se puede desarrollar. ¿Hasta dónde se va a desarrollar? Hasta donde vuelva a lo que es su raíz. Y no tiene nada que ver con cómo es que la persona, cuál es la personalidad que la persona tiene. No tiene nada que ver. Esa personalidad que la persona tiene o que se le fue dada en particular para que pueda desarrollarse. Y entonces, si él para desarrollarse necesita ser un insensible, eso es lo mejor para que se desarrolle. Y otro a lo mejor al revés. Obviamente que es mucho más fácil para el insensible. ¿Por qué? Porque es más fácil desarrollarse. ¿Por qué?
porque él está, vamos a decir, frente a la verdad, de que esa es la naturaleza. En cambio el otro, vamos a decir, se genera todo tipo de... es más conflictivo. Hay acá pros y contras, vamos a decir, en cada lado. Obviamente que a cada uno le dan lo ideal en lo que son sus propias cualidades y su entorno para que él pueda desarrollarse. Todo tiene un plan perfecto. Así que a no quejarse. Pregunta, Raziela pregunta, para adquirir un libro en español, no sabemos de qué libro estás hablando, Raziela, si podrías escribir a qué libro te referís. ¿Alguien tiene una pregunta en Zoom? Tenemos escrito aquí otra pregunta de Juan Manuel. Dice, supongo que el creador disfruta que el creado reciba. El punto está en que usa lo que recibe. O sea, que el punto está en que use lo que recibe. El creador quiere crear una criatura que no solo reciba lo que tiene para dar, porque si sería así, tiene a los animales que reciben, las plantas, el grado mineral, reciben directamente. Aquí el tema es crear al hombre. Y también está escrito que todo fue creado para el hombre, todo está hecho para el hombre, para hacer una criatura que sea como el creador, que sea semejante al creador, no solamente que reciba. Acá está todo el tema. ¿Cómo crear a partir del deseo de recibir la materia, que quiere únicamente recibir, un ser que sea lo contrario, que quiera otorgar? Que puedas crear como el creador, que sea socio del creador. Ese es todo el asunto. Bueno, ¿Hay alguna otra pregunta? creo que contestamos todas las preguntas. Tenemos que contestar menos. ¿Quién puede guiarme o ayudarme? Porque yo voy para el Congreso. Hay un Congreso en Israel. Ese es un tema interesante. Un Congreso en Israel del 20 al 22 de febrero. ¿Quién puede ayudarte? Las moderadoras tienen que averiguar cómo ayudarte. La verdad que nosotros no sabemos. Aquí son 3 días intensivos de la mañana hasta la noche de clases y música, baile, reuniones, de todo. Tenemos que tener un video para que vean la próxima vez cómo es un congreso de Kabbalah. Es algo muy, muy intensivo. ¿Tienes algún comentario acerca de un congreso? Llegan personas de todo el mundo, desde Japón hasta Argentina, Alaska, Australia, todas partes del mundo, alumnos de Bnei Baruch, de lo que es el CLI mundial, de personas que estudian como ustedes, que estudian años ya, y vienen y pasan aquí los 3 días, que son una experiencia única, muy intensivo. Acá en Israel vienen personas también que vienen así por un día para vivir la experiencia. Esto es en Tel Aviv. Espero que las moderadoras les manden un aviso o que les puedan contestar cómo hacer. Le mande la inscripción en la página y todo. Ustedes saben que hasta hace 2000 años Israel se congregaba 3 veces al año en el templo. Vamos a decir, de ahí viene esta palabra que es reunirse, no
Congreso en hebreo, kenes, viene de la palabra de reunirse. Y ahí es donde todo Israel se pretende ser como uno y está en relación con el Creador. Entonces, el mismo tipo de fenómeno nosotros pretendemos, vamos a decir, desarrollar. Obviamente que a lo mejor el nombre ideal entonces para el Congreso sería Construimos el Templo, porque es nuestro objetivo, volver a reproducir esta situación y esta sensación en la persona, donde era a partir de que se integra a un lugar donde todos queremos ser como uno y elevar nuestra carencia al Creador, entonces podemos estar en contacto con Él y se puede revelar la Shejinah. Ese es el objetivo que todo Congreso tiene. Y por eso vamos a decir, todo aquel que participe del Congreso, aunque sea inclusive virtualmente, desde lejos, él va a poder tener esta sensación. Están aquellos que es muy raro que la persona quiera, vamos a decir, escaparse de esa sensación, porque es algo que se apodera de la persona por completo, vamos a decir. Por eso hay un fenómeno muy llamativo, que normalmente cuando se reúnen muchas personas, quien tiene algún conocimiento de psicología, sociología, él sabe de donde hay una reunión, donde se reúnen X cantidad de personas, vamos a decir, siempre hay un porcentaje, vamos a decir, digamos, entre un 1 y un 2%, que presentan todo tipo de sintomatologías, vamos a decir, de psicopáticas, vamos a decir, como consecuencia de la influencia de las masas y demás. Justamente en los congresos de Kabbalah eso no sucede, sino que todo está envuelto como por esta nube, digámoslo así, de Gesed, y eso es algo que cualquier persona puede experimentar. Y si alguno lo que tuviera es una sensación de que se quiere escapar, vamos a decir, también va a tener la posibilidad de recibir una fuerza para sobreponerse a eso, y por eso están relacionadas las palabras escaparse y bendición en hebreo. Vamos a decir, que también vamos a decir esta fuerza que se presenta en contra, él va a sentir que esto le permite a él sumarse más, entregarse más, unirse más. ¿Estamos? Y entonces esas sensaciones, vamos a decir, esas vivencias, vamos a decir, se pueden tener únicamente cuando un montón de gente realiza este esfuerzo, vamos a decir, y hace estas acciones conjuntamente. Así que esperemos que todos tengan la posibilidad de poder participar del Congreso, sea aquí o sea virtualmente, o donde puedan estar, y que todos recibamos la sensación de que estamos dentro del Creador y que Él es quien todo lo hace y a Él es quien queremos satisfacer. Con esto nos vamos despidiendo. Nosotros nos encontraremos la semana que viene. La semana que viene creo que el tema es Partuf espiritual. Si tienen preguntas y con respecto al Congreso, ahí nos escriben, que hay que escribir a spanish@kabbalah.info. Ahí ahí van a poder recibir toda la información. También el Congreso va a estar transmitido a través de CAP TV en español, de traducción simultánea. También van a estar invitados, nosotros vamos a avisarles, eso es dentro de un mes, el 20 de febrero, así que hay tiempo. Y nos estaremos viendo la semana que viene. Queremos agradecerles por todo. Sebastián. Hasta la próxima vez. El domingo tienen clase, van a ver. Tienen el Partuf espiritual. Pueden leer el material de estudio. Y les recomendamos leer el artículo que mandamos en su momento del Rav Lightman, que eso es muy bueno. Se lo tenemos se lo vamos a enviar al Facebook otra vez. Ahí habla de una forma muy ordenada todo el proceso. Ustedes van a poder estudiarlo de forma, ¿cómo se dice? De una forma como lo escribe el cabalista Rav Lightman. Bueno, no nos extendemos más. Ya nos pasamos de tiempo. Hasta la próxima vez. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Tengan una muy buena semana. Adiós.